Bueno, estamos cerrando prácticamente el mes de julio. Hoy es 29 de julio, queda un par de días para que termine este séptimo mes del año. Estamos a las puertas de agosto, ya se pueden hacer evaluaciones, ya se venían haciendo evaluaciones del primer semestre de este año en materia económica, pero ahora hay que sumar las variables que suponen el desastre como consecuencia de los terremotos del pasado 24 de junio. Cómo ir mirando el impacto que esto tiene y los precedentes, considerando los precedentes que traíamos en temas económicos para el cierre de este 2026. ¿Qué elementos se modifican? ¿Qué elementos se mantienen? ¿Cuáles van a ser las características de este cierre de año 2026 desde el punto de vista económico? Muchas gracias, Irani. Bueno, como toda perspectiva económica, desde luego, tú muy bien lo dices, las variables del entorno, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pueden cambiar esta dinámica de un mes a otro. Hace un mes, Venezuela presentó una de las peores tragedias o desastres naturales en su historia, lo cual, por supuesto, reconfiguró este escenario económico que traíamos en el primer semestre del año y las perspectivas para el resto de 2026. Un primer elemento que quiero destacar es, por supuesto, la parte de la actividad económica, ¿no? Más allá de lo nefasto que fue la tragedia desde el punto de vista humano, de las pérdidas de vidas humanas y todo lo demás, en el ámbito económico, desde luego, este suceso, este escenario del terremoto, ralentiza un poco la actividad económica, por supuesto, en ese estado, que es un estado muy importante al contar con, digamos, cierta infraestructura pública que es crucial para la actividad económica nacional, como el puerto de La Guaira, el aeropuerto de Maiquetía. Sin embargo, también ahí cabe la posibilidad de que la actividad económica productiva de toda Venezuela pueda presentar algunos números positivos si está bien direccionada y bien encaminada la reconstrucción y todo el gasto público que va a requerir, por supuesto, la reconstrucción de esta zona geográfica y todo lo que es el direccionamiento de la ayuda internacional para lo que es la construcción de viviendas, construcción de infraestructura pública, reparación de carreteras, de escuelas, hospitales. En esa zona puede generar, por supuesto, un efecto multiplicador positivo en la actividad económica agregada. A corto plazo, por supuesto, estamos hablando de pérdidas millonarias que se pueden contabilizar alrededor de, según algunas estimaciones que ya han hecho organismos multilaterales, estamos hablando de pérdidas en capital de infraestructura, en viviendas, en zonas residenciales que oscilan entre 19.700 millones de dólares y hasta 40.000 millones de dólares según otras estimaciones. Eso puede equivaler aproximadamente a 33% del PIB, del nivel de PIB o de Producto Interno Bruto que tuvo la economía venezolana en el año 2025, el PIB con el que se cerró el año previo. Por supuesto, esto disminuye la actividad económica a corto plazo, pero el proceso de recuperación puede permitir, desde luego, expandir parte de la demanda agregada y de la actividad económica asociada a los sectores económicos que, por supuesto, trabajen en el ámbito de la reconstrucción física de La Guaira. Anoche la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hacía un anuncio que sería una posibilidad de financiamiento para quienes perdieron sus hogares. Habla de créditos de la banca pública y privada con financiamiento de hasta el 80% del costo de viviendas que lleguen hasta los $70,000 y que quienes accedan a este tipo de financiamiento tendrán que pagar el restante en 25 años, en unos plazos que se establecerán en 25 años. Em, no ofreció detalles de cómo va a ser el acceso a estos créditos, cuáles van a ser los requisitos exigidos, cuáles van a ser las tasas de interés que se van a aplicar. Esos detalles aún no los ha ofrecido. Suponemos que luego vendrán algunas publicaciones con decretos o con gacetas que nos den los detalles. Pero para que esto sea viable, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir?
en la banca pública y privada, y de dónde saldrían esos recursos para atender cuántos, bueno, ya usted da una estimación, unas de las estimaciones que se hacen de cuánto hace falta para la reconstrucción física de infraestructura, de cuánto tendríamos que disponer en este fondo que la presidenta nombra de Venezuela Renace para este rubro específico. ¿Cuáles que se prevén deberían ser esas condiciones? El anuncio de anoche de la presidenta de la República en torno a lo que es este financiamiento de viviendas para las familias que fueron afectadas por el terremoto, desde luego es bienvenido desde lo que es lo humano para que miles de familias puedan recuperar parte, digamos, de su riqueza material, de sus medios de vida en esta región. No obstante, un aspecto muy importante a destacar es exactamente eso, la viabilidad financiera. Por tal razón, la presidenta, que no dio muchos detalles técnicos, lo que sustentó fue el apoyo de la banca, es decir, en convenio con la banca, lo cual es muy importante. No obstante, se debe principalmente reducir el encaje legal para que la banca pueda disponer de mayores recursos financieros para dirigir estos recursos hacia el crédito destinado a estas viviendas, que ofrece, por supuesto, plazos de muy largo plazo, y el Estado o el gobierno asume una parte muy importante de lo que es este financiamiento. Ahora bien, esos recursos, pues estamos hablando de posibilidades financieras desde viviendas desde 70,000 hasta $100,000. Desde luego va a requerir que la banca recupere parte del músculo financiero que tiene represado, en parte por el elevado encaje legal que actualmente se tiene y que no permite a la banca disponer de recursos para otorgar créditos de diferentes tipos, no solamente hipotecarios, sino al resto de actividades económicas. Sin embargo, esta medida por ejemplo, reducir el encaje legal para que haya más disponibilidad y fluya el crédito, puede ser en cierta forma contrario a la política monetaria bastante rigurosa que ha venido implementando el Banco Central de Venezuela para disminuir las presiones inflacionarias a través del control del tipo de cambio en el mercado cambiario. Y uno de los aspectos ha sido limitar un poco la cantidad de bolívares en circulación a través del sistema financiero por ese proceso, digamos, de creación de dinero a través de lo que es la actividad bancaria como tal, que consiste en tomar préstamos de los agentes económicos y destinar esos recursos a las actividades productivas a través de los créditos de diferentes tipos, créditos comerciales, créditos al sector industrial y en este caso créditos para la adquisición de vivienda para los sectores, para los hogares y las familias. Ese aspecto es muy importante. Además de, digamos, estructuralmente, Venezuela tiene, como todos sabemos, en cierta forma un problema que se ha venido tocando en los diferentes ámbitos, digamos, de comunicación, que es el tema de la deuda externa. Según la estimación que se tenía o que se proyectaba, esta podía ser de alrededor de 160,000 millones de dólares. No obstante, según estimaciones de Oxford, incluso pudiese llegar a 240,000 millones de dólares. Si el gobierno no acude a un proceso de reestructuración de esa deuda, eh, es bastante, no imposible, pero sí cuesta arriba disponer de los recursos financieros para financiar estos créditos para cientos de miles de familias que perdieron, por supuesto, todo. Ahora, tenemos que hacer una pausa, profesor, pero al regreso quisiéramos revisar también cómo influye en todo esto las condiciones de quienes están afectados para poder no solo acceder, sino luego poder responder a este tipo de financiamientos o qué otras alternativas podrían tener en el contexto económico en el que estamos viviendo. La presidenta Delcy Rodríguez habla de financiamiento para viviendas, para construcción, para adquisición y construcción de viviendas, pero hay otros elementos que también están sobre la mesa y es, por ejemplo, las pérdidas que esto ha supuesto también para comerciantes, para industriales, para todos los que hacían alguna actividad, ejercían alguna actividad económica o productiva
en las zonas afectadas y que también van a necesitar algún tipo de financiamiento para poder levantarse y volver a tener alguna actividad productiva. ¿Qué alternativas ofrece nuestro país, nuestras condiciones actuales desde el punto de vista económica para estas personas, para quienes puedan o no acceder a esta posibilidad que anuncia la presidenta encargada Delcy Rodríguez? Sí, una alternativa muy concreta pudiese ser, obviamente, en coordinación con los gobiernos locales y gobiernos regionales en esa zona del país, en la región centro capital y en esa parte específica del estado afectado, como fue La Guaira, es obviamente un plan de reforma tributaria específico que le permita a los comerciantes tener una disponibilidad, digamos, de flujo de caja a medida que se van recuperando. Es decir, que los impuestos, que el sistema tributario local no sea tan punitivo, por lo menos a corto plazo, de manera tal que les permita recuperar capital de trabajo, por lo menos para reiniciar sus actividades comerciales. Desde luego, las afectaciones no solamente fueron en pequeños establecimientos comerciales, sino también en centros industriales que requieren de inversiones más fuertes, más profundas para reiniciar sus actividades productivas. En ese sentido, bueno, los anuncios de anoche no fueron claros al respecto, no hubo ninguna medida anunciada para el sector empresarial en concreto, pero para eso pienso que desde luego el gobierno tendría que acudir a organismos multilaterales que pudiesen financiar parte, digamos, de esta reconstrucción también económica que va a requerir el Estado. En los actuales momentos, fíjate que estas pérdidas estimadas superan con creces el presupuesto económico nacional, en un contexto donde ya el Estado trae o viene arrastrando estructuralmente un déficit fiscal, es decir, una situación donde los gastos están muy por encima de los ingresos que recauda el gobierno, a pesar incluso de la recuperación del flujo de caja de la nación, del flujo de caja del gobierno, producto, digamos, el cambio o el giro que se ha dado después del 3 de enero y la reinserción de Venezuela en los mercados petroleros internacionales, un poco también la recuperación de los precios del petróleo por la dinámica que se vive actualmente a nivel mundial. A pesar de eso, todavía el gobierno tiene problemas estructurales debido a un gasto público que es bastante rígido, que no se ha presentado un plan de reforma que permita al Estado ahorrar o un poco ser más eficiente en el uso de ese gasto público y en ese sentido poder empezar a dilucidar un poco de dónde pudiesen salir gran cantidad de recursos que se necesitan, sobre todo para financiar en este caso la reconstrucción empresarial de La Guaira, ¿no? Es decir, de por sí, por supuesto, la parte humana, sobre todo el tema de la vivienda para los afectados, va a exigir muchos recursos, también la recuperación económica de muchos locales comerciales va a ser exigente. Desde luego, para el ámbito empresarial puede también significar oportunidades. Por ejemplo, los pequeños comerciantes a través del gobierno pueden tener también vínculos con las grandes empresas productoras del país que les permita manejar, digamos, por ejemplo, mercancías o bienes y servicios a consignación, sobre todo en materias primas a consignación, con ciertos plazos que les permitan, por supuesto, reiniciar la actividad, al menos la actividad comercial en esa zona a muy corto plazo. Profesor, hay un elemento que también se va poniendo, se va asomando en el contexto actual y es que, como decía hace un rato, estamos a días de comenzar el mes de agosto. También suelen ser meses para la activación económica por periodo vacacional, como lo es el mes de diciembre al cierre de año, pero mucho de lo que hacemos en diciembre depende de decisiones que se toman en estos meses por negociación de mercancías, por importaciones, etcétera, que ahora podrían estar condicionadas por el estado en el que ha quedado el puerto de La Guaira o el Aeropuerto Internacional de Maiquetía mientras se vuelven a habilitar. ¿Qué impacto podría tener esto sobre la planificación y las dinámicas que vamos a ver en materia económica para lo que resta de este 2026 y sobre todo al cierre de año? Desde luego, a corto plazo, la actividad comercial, sobre todo al ser La Guaira el principal puerto y aeropuerto de entrada y salida
o de vínculo de Venezuela con todo el resto del mundo a corto plazo es una condición, digamos, bastante significativa, lo que es la reconstrucción y la recuperación de la operatividad física y comercial de tanto del aeropuerto como del puerto de La Guaira. Sobre todo por ya estar a las puertas, digamos, de los meses claves para realizar esas importaciones que les van a permitir a otros sectores económicos y en las regiones periféricas a la zona de la capital producir, digamos, las mercancías que se van a requerir para tener una buena actividad económica al cierre del año. No manejo información precisa de cómo va la recuperación, pero sí estimo, o por lo menos es lo que se espera, que sea una de las cosas que el gobierno atienda en lo inmediato, ¿no? Y para eso, desde luego, todo depende de cómo el gobierno enlace la reconstrucción con el apoyo internacional, porque en estos momentos es clave, desde luego, contar con el apoyo financiero, pero también técnico, logístico, de grandes organismos multilaterales que pueden acelerar este proceso. Pero es lógico desde lo económico que sean dos de las infraestructuras clave a muy corto plazo que se deban poner en funcionamiento nuevamente.